¿Cómo es el infierno? ¿Alguna vez te has encontrado con la palabra infierno? Quizás resuene en algún rincón de tu memoria. ¿Pero qué significa realmente? ¿Existe realmente un lugar así? Y si existe, ¿cómo sería? ¿Estamos destinados a sufrir eternamente en este abismo? ¿Qué pasa con los demonios que los habitan? Después de todo, ¿quién está destinado a acabar en este tormento? Hoy abordaré estas preguntas y más. Es fundamental que veas este video hasta el final. Vivimos en una era en la que muchas iglesias y sus líderes evitan discutir el tema del infierno. Prefieren abordar temas que agraden a sus oyentes, que satisfagan los deseos terrenales. Sin embargo, la verdad es que debemos predicar el Evangelio en su totalidad, abarcando toda la Biblia, no solo las partes que nos convienen. La verdad completa es la única que verdaderamente puede hacerte libre. ¿Sabías que Jesús habló mucho más del infierno que del cielo? En Mateo, los que practican la iniquidad serán arrojados al horno de fuego, donde será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga. Si tienes dudas sobre tu fe, sigue viendo este video. Puede que sea lo más significativo que verás en toda tu vida, ya que tiene el poder de salvar tu alma del infierno. Entonces, ¿qué es exactamente el infierno? Examinemos lo que Jesús mismo dijo al respecto. Primero, en Mateo 25, versículo 41, Él declara a los de su izquierda: «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». Aquí queda claro que el infierno es un lugar de fuego eterno, originalmente destinado al diablo y sus seguidores. ¿Qué implica esto? Significa que si alguien va al infierno, no estará solo. Muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte afirman haber visto demonios cuando experimentaron el infierno. Avance rápido hasta el versículo 46 y leemos: «Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna». Por tanto, el infierno es un lugar de castigo eterno. Algunos argumentan que no es eterno, pero la Biblia contradice este punto de vista, afirmando claramente que es un lugar eterno de castigo, destinado a aquellos que eligieron vivir en la tierra en pecado, prefiriendo las tinieblas a la luz y rechazando la verdad de Jesucristo. Jesús también habla de esto en Mateo 13, versículo 49, donde describe cómo será el fin de los tiempos. Saldrán los ángeles y separarán a los malos de los justos, y los echarán en el horno de fuego, donde allí será el llanto y el crujir de dientes. Esta es una terrible descripción del infierno, donde la gente pasará la eternidad en tal estado. Es sorprendente que incluso algunos cristianos nieguen la existencia del infierno, a pesar de que su fe se basa en las enseñanzas de Jesús, quien describe claramente el infierno como un lugar eterno de castigo, con llanto y crujir de dientes. El infierno es una realidad, y definitivamente no es un destino deseable para nosotros ni para nadie más. Jesucristo advirtió sobre la verdadera naturaleza del infierno en Marcos 9, versículo 43, donde nos dice: «Si tu mano te hace pecar, córtala. Es mejor entrar cojo en la vida que ser arrojado a la vida con las dos manos». Infierno en un fuego inextinguible. Son palabras poderosas que resaltan la seriedad del infierno como un destino que debemos evitar a toda costa. Las palabras de Jesús dejan clara la advertencia sobre la realidad indiscutible del infierno. Si no nos apartamos del pecado y nos volvemos a Jesucristo, seremos conducidos allí. Él es el único Salvador. Es curioso cómo el ser humano tiene seguros para casi todo: vida, coche, casa, para acontecimientos que quizás ni siquiera sucedan, pero a menudo descuidamos proteger nuestras almas del fuego eterno, lo cual es una certeza. El infierno es un lugar de llanto y crujir de dientes, como lo reitera Jesús en Mateo 25, versículo 30, donde habla de las tinieblas de afuera, un lugar sin la presencia de Dios. En 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, leemos que aquellos que no siguen a Cristo sufrirán el castigo de la destrucción eterna, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder.
Puede que este mundo haya resuelto muchos de sus problemas, pero nada se compara con el infierno, un lugar sin la presencia de Dios. Ahora reflexionemos por un momento sobre la verdadera naturaleza de este terrible destino. Piensa por un momento cómo sería estar allí, con el diablo y sus demonios al acecho, donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Imagínese los gemidos y el crujir de dientes de innumerables almas que nunca cesan. Si terminas allí, serás atormentado por toda la eternidad, en un lugar completamente desprovisto de la presencia de Dios. Jesús nos enseña más sobre esto en Mateo, capítulo 10, verso 28, cuando dice que no temáis al que puede matar el cuerpo, sino al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El infierno no es un destino deseable. Es un lugar terrible que representa un juicio justo. Es el castigo para aquellos que rechazaron a Jesucristo y eligieron vivir en pecado. Quienes no reconocen que Jesucristo ya sufrió el castigo en la cruz, ahora enfrentarán el infierno, lugar reservado para quienes persisten en pecados como el asesinato, el robo, la mentira, la violación, la embriaguez, la calumnia, la promiscuidad, la lujuria, la envidia, la avaricia, ira, gula y soberbia. Es importante aclarar que muchas personas confunden Hades o Seol con el infierno, pero no son lo mismo. Hades, en el Nuevo Testamento griego, y Seol, en el Antiguo Testamento hebreo, se refieren al reino de los muertos o la tumba. Simplemente se refieren al lugar de los muertos. Por lo tanto, el Hades y el Seol son solo lugares temporales de tormento, donde las almas esperan el día del juicio final, como lo demuestra el ejemplo del hombre rico y Lázaro. La resurrección final será un momento decisivo en el que Dios juzgará a todas las personas. En el momento del juicio final, los condenados serán arrojados al lago de fuego, haciendo del infierno un estado permanente. Esto se explica en Apocalipsis 20, versículos 12 y 13, donde se describe cómo los muertos, grandes y pequeños, se presentarán delante del trono y se abrirán los libros, incluido el libro de la vida. Cada uno será juzgado según sus obras. Entonces la muerte y el Hades entregarán los muertos que en ellos había, y cada uno será juzgado según sus acciones. Aquellos cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida serán arrojados al lago de fuego, que es la muerte segunda. A menudo surge confusión debido a traducciones incorrectas de las Escrituras. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento a veces se usa la palabra infierno en lugar de Seol, y en el Nuevo Testamento, Hades se traduce como infierno. Un ejemplo de esto se encuentra en el Salmo 16, versículo 10, donde la versión King James usa infierno en lugar de Seol. Sin embargo, otras traducciones, como la ESV, usan correctamente Sheol. En última instancia, la conclusión es que todos los malhechores terminarán en el infierno por toda la eternidad si eligen seguir viviendo en pecado y no aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. La elección es clara: rechazar el pecado y aceptar a Jesús, o afrontar un destino eterno en el infierno. En Apocalipsis 21, en el versículo 8, encontramos un pasaje impactante que describe a quienes tendrán su parte en el lago de fuego, que arde con fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. La Biblia es explícita en que quienes tomen esta decisión enfrentarán las consecuencias de sus acciones. La decisión más crucial es entre la luz y la oscuridad. Después de tomar esta decisión, cada persona tendrá que afrontar las consecuencias. Incluso una elección hecha con vacilación, solo para garantizar un lugar en el cielo, no engañará a Dios, porque Él ve el corazón de cada persona. Esto también se aplica a los cristianos tibios, como Dios declara en Apocalipsis 3, versículo 16, reprendiendo a los tibios. No comparto esto para asustar, sino para presentar la realidad y la verdad. Quiero que tengas la oportunidad de volverte a Jesucristo y evitar el infierno. Mientras hablamos, miles de personas se dirigen lentamente hacia el infierno, y muchos de ellos terminarán allí si no eligen a Jesucristo. Cada día mueren 150.000 personas y muchas de ellas van al infierno. Jesús nos advierte en Mateo 7, versículos 13 y 14,
sobre la importancia de elegir el camino correcto. Compara la puerta estrecha, que conduce a la vida, con la puerta ancha, que conduce a la destrucción. Este es un recordatorio solemne de la seriedad de la elección que hacemos. La inevitable realidad de la muerte es algo que todos enfrentamos y la comparto contigo porque me importa y no quiero que termines en el infierno. Es crucial reconocer que Dios es amor y nos ofrece un tiempo de gracia para acudir a Él. Sin embargo, ese tiempo se está acabando. Es fundamental tomar la decisión correcta antes de que sea demasiado tarde. Hechos 17, versículo 30. Nos recuerda que Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque ha establecido un día justo de juicio. En este contexto el hombre es Jesús, Dios encarnado, enviado para recibir el castigo que merecemos por nuestros pecados. Jesús, que nunca pecó, se hizo pecado por nosotros en la cruz. Es interesante notar que, así como un hombre, Adán, introdujo el pecado en el mundo, un hombre perfecto, Jesús, vino a liberarnos del castigo de este pecado, que es el infierno. ¿Qué significa ser salvo? Significa ser rescatado del castigo del infierno, y Jesús ya sufrió ese castigo en la cruz por nosotros. Él llevó nuestros pecados, los tuyos y los pecados del mundo, aunque Él mismo nunca pecó. Segunda de Corintios 5, versículo 21, confirma que Jesús, el que nunca conoció el pecado, voluntariamente se hizo pecado por nosotros para que por Él pudiéramos recibir la justicia de Dios. Es crucial entender que Dios es el juez supremo y que juzgará al mundo con justicia. Evaluará a cada persona en función de cómo ha vivido su vida, considerando todas las acciones, pensamientos y todo lo que se ha hecho en este mundo temporal. Dios ve incluso aquellas cosas que creemos que están ocultas, las acciones secretas y los pensamientos ocultos. Él ve todo y juzgará el corazón de cada individuo, como está escrito en Romanos 2, versículo 16. En el día en que Dios, por medio de Jesucristo, juzgará los secretos de los hombres según mi evangelio. Es importante recordar que Dios es omnisciente, santo, perfecto y justo. Nadie es perfecto. Todos son culpables de pecar, como dice Romanos 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dado que Dios es tan justo como sabemos que es, juzgará toda injusticia y todo lo que está mal en este mundo. La gente a menudo se pregunta qué está mal en el mundo, pero la respuesta está en el pecado que ha entrado en él. Es esencial entender esta verdad para darnos cuenta de la importancia de la redención ofrecida a través de Jesucristo. Ante la alarmante realidad de que cada 98 segundos alguien es agredido sexualmente en el mundo, se hace evidente la magnitud del pecado y la necesidad del juicio divino. Dios, en su justicia, juzgará a todos los pecadores. No perdonó ni siquiera a los ángeles cuando pecaron, como se menciona en 2 Pedro 2, versículo 4, donde se relata que los ángeles pecadores fueron arrojados al infierno, reservándolos para el juicio. Esto nos lleva a preguntarnos cómo será el infierno y cuáles serán los castigos que habrá. Sabemos que existen diferentes grados de castigo, como se describe en Apocalipsis 20, versículo 12, donde los muertos son juzgados individualmente según sus obras. Jesús también habla de esto en sus parábolas, como la del siervo malo, advirtiendo sobre quienes actúan incorrectamente, maltratando a los demás y entregándose a conductas destructivas, pensando que el Señor se demora. Nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias eternas y que debemos vivir con responsabilidad y rectitud, buscando la redención a través de Jesucristo. Jesús destaca la importancia de la disposición y la fidelidad, especialmente en relación con su segunda venida y el día del juicio, como se ilustra en la parábola del siervo que conocía la voluntad de su amo, pero decidió no prepararse. Este siervo recibirá un castigo severo, como se menciona en Lucas 12, versos 47 y 48, donde Jesús declara que el que conoce la voluntad de su Señor y no se prepara recibirá muchos azotes, mientras que el que no la sabe, pero ha hecho cosas dignas de azotes, serán castigados con menor rigor. En este extracto, Jesús destaca que habrá diferentes niveles de castigo,
dependiendo del conocimiento y las acciones de cada individuo. Esta es una advertencia particularmente fuerte para predicadores y pastores. Aquellos que no prediquen el Evangelio completo, centrándose solo en mensajes motivadores, de prosperidad o enfatizando exclusivamente el amor de Dios, sin reconocer su santidad y justicia, también serán juzgados. Es vital predicar sobre el infierno y todas las verdades de la Biblia. De lo contrario, se corre el riesgo de llevar a las personas a una comprensión errónea o distorsionada del Evangelio, provocando tropiezos espirituales. La responsabilidad de transmitir la verdad completa es grande e incluye la necesidad de advertir sobre las consecuencias del pecado y la realidad del juicio divino. Es fundamental comprender que el peor castigo en el infierno está reservado para quienes, teniendo la responsabilidad de liderar, inducen a otros al error. Jesús advierte sobre esto en Mateo 18, versículo 6, comparando la gravedad del mismo con la piedra de molino de un asno colgada al cuello y la persona sumergida en lo profundo del mar. Esta advertencia se extiende a los falsos profetas y maestros, como se menciona en 2 Pedro 2, versículo 17, a quienes se les compara con fuentes sin agua y nubes tormentosas, para quienes las tinieblas de las tinieblas están reservadas para siempre. Usan palabras vacías y se enorgullecen de su necedad, seduciendo a otros con pasiones sensuales de la carne, prometiendo libertad, pero ellos mismos son esclavos de la corrupción. Más adelante en el mismo capítulo, se enfatiza que aquellos que, después de haber escapado de las contaminaciones del mundo a través del conocimiento de Jesucristo, sean nuevamente atrapados por ellas, tendrán un destino aún peor. El versículo advierte que mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Estos extractos bíblicos resaltan la gravedad de desviarse del camino de la verdad, especialmente para quienes ocupan puestos de liderazgo espiritual. Es un recordatorio solemne de la responsabilidad que cada uno tiene, no solo por su propia alma, sino también por las almas de aquellos sobre quienes influyen. Las palabras del proverbio, el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada revolcándose en el barro, resalta la tragedia de quien, después de alejarse del pecado, vuelve a él. Esta enseñanza es particularmente relevante para los falsos profetas y maestros, para quienes está reservado lo peor del infierno. Hay muchos que, especialmente dentro del movimiento de la palabra de fe y los predicadores de prosperidad, engañan a las personas haciéndoles buscar a Jesús solo por riquezas y salud en este mundo temporal, en lugar de reconocer la necesidad de un Salvador debido a su condición pecaminosa. Jesús no murió para que siguiéramos complaciéndonos en deseos carnales, sino para que muriéramos a esos deseos y viviéramos por el Espíritu que Él nos dio. Es ampliamente conocido Juan 3, versículo 16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Es una verdad hermosa e increíble, pero muchos se detienen ahí, sin explorar lo que viene después. El versículo 17 continúa explicando que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo por medio de Él. La salvación, por tanto, es del pecado y sus consecuencias. El versículo 36 refuerza este mensaje. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Cuando Jesús cargó con nuestros pecados en la cruz, absorbió la ira de Dios dirigida hacia nosotros, salvándonos de este terrible destino. Esta doctrina resalta la gravedad del pecado y la importancia de la obediencia y la fe en Jesucristo como medio de salvación y libertad de la ira de Dios. Es un llamado a reflexionar sobre la seriedad del mensaje del Evangelio y la responsabilidad de vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. Comprender la justicia de Dios es esencial para comprender el Evangelio en su totalidad. Como está escrito en Romanos 8, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Este versículo resalta la justicia y la generosidad de Dios. Sin embargo, esto no significa que simplemente pasará por alto el pecado.
Mucha gente se aferra a la idea de que Dios es amor e interpreta que esto significa que Él perdona todos los pecados sin exigir arrepentimiento ni cambio. Esta es una comprensión parcial de la naturaleza de Dios, promovida por algunas iglesias que predican solo un aspecto del Evangelio, enfatizando el amor de Dios pero descuidando su santidad y justicia. El resultado es una fe tibia, que no refleja la verdadera naturaleza del compromiso cristiano, como se menciona en Apocalipsis 3, versículo 16. Porque eres tibio, y no eres frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Dios es amor, sí, pero también es santo y justo. No puede simplemente ignorar el pecado para permitir la entrada al cielo. Es necesario convertirse en un cristiano nacido de nuevo, pidiendo a Dios que perdone los pecados. La idea de ser una buena persona no es suficiente para alcanzar la salvación. Todos han pecado, como se menciona en Romanos 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si alguna vez has mentido, entonces eres un mentiroso. Si alguna vez has robado, eres un ladrón. El pecado nos separa de Dios, pero la buena noticia es que Jesucristo ofrece el camino a la redención y la salvación. Reconocer esta verdad y buscar el perdón y la transformación en Cristo es el camino hacia la verdadera vida eterna. La comprensión de que nadie puede salvarse a sí mismo es fundamental en la fe cristiana, como nos recuerda Santiago 2, versículo 10. Porque el que guarda toda la ley, pero ofende en un punto, es culpable de todos. Esto pone de relieve la imposibilidad de alcanzar la perfección y la salvación mediante nuestros propios esfuerzos o buenas obras. La salvación es un regalo de la gracia de Dios, accesible a través de la verdadera fe en Jesucristo. Cuando aceptamos el sacrificio de Jesús en la cruz, donde murió por nuestros pecados, somos declarados justos ante Dios. Esta transformación va acompañada del don del Espíritu Santo, que nos lleva a vivir una vida nueva caracterizada por buenas obras y frutos del Espíritu, no como medio de salvación, sino como evidencia de la transformación que se ha producido en nosotros. Los primeros capítulos de la carta a los Romanos explican cómo Dios nos declara justos. Es crucial entender que Él ofreció una manera de escapar del infierno, y esa manera es exclusivamente a través de Jesucristo. Romanos 3 refuerza esta verdad, declarando que somos justificados por la gracia de Dios como regalo, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cristo fue presentado por Dios como propiciación por su sangre, recibida por la fe. Esto demuestra la justicia de Dios, quien en su divina paciencia pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Dios ha mostrado su justicia en el tiempo presente para ser justo y justificador de aquellos que tienen fe en Jesús. Por tanto, el mensaje central del Evangelio es que, aunque todos hayan pecado y estén destituidos de la gloria de Dios, hay un camino de justificación y salvación abierto a todos los que creen en Jesucristo. Es un mensaje de esperanza, justicia y amor que demuestra el carácter justo y misericordioso de Dios. La historia del hombre rico y Lázaro, contada en Lucas 16, versículos 19 al 31, es un poderoso recordatorio de la realidad del castigo eterno y la importancia de la salvación ofrecida por Jesucristo. En esta parábola, Jesús describe a un hombre rico que vivía en el lujo, en contraste con Lázaro, un hombre pobre cubierto de llagas que estaba a la puerta del hombre rico, queriendo solo las migajas que caían de su mesa. Después de su muerte, Lázaro fue llevado por ángeles junto a Abraham, simbolizando consuelo y paz después de la muerte, mientras el hombre rico se encontraba en tormento en el Hades. En su sufrimiento, el rico le ruega a Abraham que envíe a Lázaro a refrescarle la lengua con agua, pero le dicen que hay un gran abismo que separa ambos lugares, lo que hace imposible tal ayuda. El hombre rico pide entonces que envíen a Lázaro a su casa para avisar a sus 5 hermanos, para que no acaben en el mismo lugar de tormento. Esta narrativa ilustra que después de la muerte no hay más posibilidades de cambiar el destino. Es una invitación a reflexionar sobre nuestra vida y la necesidad de aceptar la salvación ofrecida por Jesucristo a través de su sacrificio. El precio de los pecados ha sido pagado y solo aceptando este sacrificio somos rescatados del castigo del infierno eterno.
esta parábola no solo advierte sobre las consecuencias del abandono espiritual, sino que también transmite un mensaje sobre la compasión, el amor por los demás y la importancia de la fe y la humildad. Nos desafía a vivir según los valores del reino de Dios y a reconocer la urgencia del mensaje del Evangelio. La conversación entre el hombre rico y Abraham en la parábola de Lázaro, mencionada en Lucas, refleja la urgencia de escuchar y responder a los mensajes contenidos en las Escrituras. Abraham destaca que si la gente no escucha a Moisés y a los profetas, no se convencerán si alguien resucita de entre los muertos. Esto indica que la revelación de Dios a través de su palabra es suficiente para elevar al verdadero entendimiento y arrepentimiento. La historia también nos ofrece una visión del tormento en el Hades, un estado de espera por el día del juicio final. Es un recordatorio de que después de la muerte no hay más oportunidades de cambio o arrepentimiento. La gente del Hades, al igual que el hombre rico, está llena de remordimiento, pero ya es demasiado tarde para ellos. Esta historia nos hace reflexionar profundamente sobre la vida y el destino eterno. Los cementerios son un testimonio tangible de que todas las generaciones anteriores se han enfrentado al destino inevitable de la muerte en este mundo. La muerte es una realidad común para todos, independientemente de la fama, la riqueza o el estatus. Cada respiro que tomamos es un regalo de Dios, una oportunidad para volvernos a Él y aceptarlo como Señor y Salvador. Dios nos creó y quiere que estemos con Él en el cielo nuevo y la tierra nueva. La elección entre el cielo y el infierno depende de nuestra respuesta al llamado de Dios. El versículo 26 de Hechos 17 resalta la cercanía y accesibilidad de Dios para todos nosotros, enfatizando que Él está cerca y disponible para quienes lo buscan. El mensaje del Evangelio es universal y ofrece salvación y esperanza a todos. El texto de Hechos 17 resalta la intención de Dios de establecer períodos y límites para la existencia humana, para que las personas puedan buscarlo y encontrarlo. Este pasaje enfatiza que, a pesar de nuestra búsqueda, Dios no está distante de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Por tanto, cada persona tiene la oportunidad de tomar una decisión crucial: elegir entre la oscuridad y la luz, elegir seguir a Jesucristo, arrepentirse de los pecados y poner fe en Él son los caminos hacia la salvación. Romanos 10:9 nos dice claramente que la salvación viene por la fe expresada tanto en nuestras palabras como en nuestro corazón. En este momento, Dios está tocando a la puerta de tu corazón, como lo expresa Apocalipsis 3:20, ofreciéndote una comunión íntima. Él espera que le abras tu corazón a Él. Esta es una invitación a experimentar una transformación profunda, encontrar tu verdadera identidad en Jesucristo y descubrir el propósito genuino de tu existencia. Aceptar esta invitación no solo os liberará del tormento eterno del infierno, sino que también os conducirá a una vida plena y eterna en comunión con Dios. Tu vida en la tierra no es solo el resultado de una casualidad, sino que tiene un propósito mayor. Encontrar respuestas a tus búsquedas no está en las cosas materiales ni en las experiencias mundanas, sino en Jesucristo, quien llena el vacío interior que puedas sentir. Por eso, este es el momento de abrir tu corazón a la verdadera satisfacción y plenitud que solo Jesús puede ofrecer, dejando de lado las ilusiones del mundo material. Jesucristo es la única puerta que puede llenar ese vacío y satisfacer los anhelos más profundos de tu alma. Juan 4:24. Nos recuerda que Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo con sinceridad y veracidad. Solo Él puede llenar el vacío espiritual dentro de nosotros, transformando nuestras vidas de manera profunda. Yo mismo soy testigo de esta transformación, una vez perdido en la búsqueda de los placeres mundanos, viviendo una vida de excesos y lejos del bien. Sin embargo, cuando encontré la verdad de Jesucristo, todo cambió. Aceptarlo fue como comenzar a vivir verdaderamente, recibiendo la vida espiritual y el Espíritu de Dios. Mi perspectiva de la vida ha cambiado radicalmente. Esta transformación es la invitación que Jesús nos extiende a todos.
una vida de verdadera libertad y propósito. Al aceptarlo, no solo escapamos del juicio eterno, sino que también entramos en una relación profunda con Dios, quien llena nuestras vidas de paz y gozo genuinos. Es una oportunidad para descubrir nuestra verdadera identidad y vivir según el plan divino establecido para cada uno de nosotros. Tu decisión de acudir a Dios y aceptar a Jesús como Señor y Salvador es solo el comienzo de un viaje de transformación continua. Te animo a seguir buscando a Dios, estudiando su palabra, participando en una comunidad de fe y cultivando una relación diaria con Él a través de la oración y la meditación. Recuerda siempre el profundo amor de Dios por ti y su maravilloso plan para tu vida. Al entregarte a Él y buscar vivir según su voluntad, encontrarás un propósito y una satisfacción que el mundo nunca podrá ofrecerte. Busque el crecimiento espiritual, mire videos edificantes, participe en estudios bíblicos y encuentre una comunidad de creyentes con quienes compartir su viaje. La vida cristiana se enriquece cuando se vive en comunión con otros hermanos y hermanas en Cristo. Que Dios te bendiga abundantemente en tu camino de fe y recuerda que no estás solo. Cuente con el amor y el apoyo de sus hermanos y hermanas en Cristo mientras continúa buscando a Dios y permite que Él lo guíe en cada paso del camino.